Muy, pero muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada domingo a través de la mejor, la 92.5. Me da muchísimo gusto saludarle, la verdad, y que se quede, por favor. Le pido el favor de que se quede en esta mañana con nosotros. Yo sé que va a decir otra vez el mismo tema. Pues sí, tenemos que seguir insistiendo porque tenemos un problema de salud en México causado por la diabetes. Y posiblemente usted que me está escuchando tenga diabetes o sea un candidato a padecerla o candidata o haya alguien en la familia. ¿Quién no conoce a una persona en este momento que tenga diabetes? Yo conozco a varios. Y varias, sí. Y cada vez que pasa el tiempo conozco a más gente que tiene diabetes. Y lo más preocupante es que hay más niños y niñas con diabetes. Y es una enfermedad crónico-degenerativa que tenemos los mexicanos y que podemos revertir. Pero quédese, por favor, nada más para que se dé cuenta de la realidad de esta enfermedad. De esta enfermedad que nos está matando a los mexicanos, ¿ok? Y a las mexicanas. Por eso está en nuestras manos revertir todo esto. Y le invito a que nos acompañen esta mañana tan bonita, tan importante, y la verdad no se va a arrepentir. El día de hoy le doy la bienvenida para hablar de este tema a la licenciada Aranza Vega Alcocer. Ella es nutrióloga en manejo integral de la obesidad. Mi querida Aranza, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Gracias, mucho gusto. Acércate, por favor, al micrófono. Gracias. Gracias. También nos acompaña en esta mañana el doctor Francisco Navarrete Acosta, especialista en medicina interna y tiene de subespecialidad la endocrinología. Doctor Francisco Navarrete Acosta, gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Navarrete. Nos acompaña el doctor Octavio Vega Mendoza. Él es geriatra y especialista en el manejo integral del adulto mayor. Gracias, doctor Octavio Mendoza, por estar con nosotros. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Leti. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y hoy también tenemos de invitada a Anthony Silva. Ella es una chica guapísima de 29 años que padece diabetes desde los 7 años. Mi querida Anthony, gracias y bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar acá y contarles un poquito de la experiencia y de cómo podemos aportar y ayudar en este padecimiento que, como comentas, hoy en día es pues una de las principales causas de muerte acá en México. Así es. Y bueno, pues nos vamos de lleno porque el tiempo se va rapidísimo. Y quiero empezar con el doctor Francisco Navarrete. Doctor, la diabetes. Hemos hablado mucho de este tema en los medios de comunicación. La gente todos los días escucha esto. Y ya hace un momento, en la introducción del programa, yo decía, ¿quién no conoce a alguien que tenga diabetes? O quizá la gente que me está escuchando en este momento ya la padezca. O sea, candidato a tenerla, es prediabético o diabética. Es un gran problema de salud pública el que tenemos en estos momentos en México, ¿verdad? Es correcto, es un problema mundial. Básicamente lo que nos dice la Federación Internacional de Diabetes es que el 10.5% de la población tiene diabetes. Estamos hablando de con 1 de cada 10 personas en el mundo. En México estamos hablando de que es el 16.9% de la población. Wow. Tenemos uno de los porcentajes más altos. A pesar de que somos el número 8 del mundo, realmente en porcentaje somos un número mucho más alto, ya que somos el número 1 en obesidad infantil y número 2 en obesidad en adultos. Y eso está generando que aumente la diabetes tipo 2. Allá iba. Hay más enfermos de diabetes tipo 2 que tipo 1, ¿verdad? Es correcto. En el mundo hay 1.2 millones de personas con diabetes tipo 1. Y 537 millones de personas con diabetes tipo 2. Y explíquele la diferencia a la gente, y en un momento más vamos a hablar con Anthony y también con Aranza y con el doctor Octavio, pero la gran diferencia y cómo, lo quiero decir así, porque esa es la realidad, cómo nos estamos autodestruyendo, ¿sí? Nos estamos automatando, porque la diabetes tipo 2, eso es, estarte autodestruyendo. Sí, de acuerdo al INEGI, diabetes es la causa número 2 de muerte en México y la causa número 1 son enfermedades cardiovasculares y el 50% de las personas con diabetes mueren de una enfermedad cardiovascular. Entonces realmente es un problema muy grande.
¿Cuál es la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? Es que diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, donde el cuerpo se equivoca y empieza a generar anticuerpos contra las células beta del páncreas y las destruye. Y las destruye tanto que ahora ya no producen insulina. Y la insulina es una hormona que sirve para pasar la glucosa de la sangre hacia dentro de las células para que se pueda generar energía. En diabetes tipo 2 es muy diferente. Son personas que sí tienen cierto antecedente genético de padres o abuelos con diabetes tipo 2, pero lo principal es que no tienen buenos hábitos alimenticios, no hacen actividad física, acumulan grasa en el área del abdomen, grasita visceral, y esta grasita visceral genera resistencia a la insulina, es decir, que la insulina no funciona bien. Y si no funciona bien, el páncreas se tiene que esforzar para secretar más insulina, y al esforzarse eventualmente se empieza a cansar, y cuando empieza a bajar la producción de insulina, la glucosa empieza a subir en la sangre, y eso es lo que genera las complicaciones de la diabetes. Wow, súper claro, ¿eh? O sea, si tienes panza, vamos a hablar claro, panza, porque hay muchos hombres y mujeres que son gorditos, ¿verdad? Pero tienen, tienen grasita en los brazos, en la cadera, en las piernas, pero no tienen panza. Pero si tienes panza y lonjota abdominal, lo más probable es que tengas diabetes o seas prediabético o diabética. Es correcto, el riesgo es muy alto. Por ejemplo, en Estados Unidos, prediabetes, el 30% de la población en Estados Unidos tiene prediabetes. O sea, quiere decir que el riesgo de que desarrollen diabetes es altísimo. También es por los alimentos allá, ya vemos mucha gente obesa, pero ya les ganamos los mexicanos, México ¿no? tiene el número 1. No, hombre, parecía que estábamos compitiendo, estábamos jugando carreras y ya les ganamos a nuestros vecinos del norte. Hay más gente con obesidad. Gracias, doctor Francisco Navarrete. Me voy ahora con Aranza, ¿sí? Aranza, eres especialista en nutrición, ¿sí? Sobre todo integral de obesidad. Así es. Cada vez hay más obesos y obesas. ¿Y a qué te estás enfrentando como nutrióloga con los menores de edad? Es decir, hay más niños, hay más niñas, hay más adolescentes, porque cada vez veo a más jovencitas, muy jovencititas, que tienen el doble o el triple del peso que deben de tener de acuerdo a la edad. ¿Te estás enfrentando a esto en el consultorio? Sí, totalmente. Sobre todo porque al final de cuentas pues es como una bolita de nieve. O sea, empieza a lo mejor con los papás y esos malos hábitos que ellos tienen lo van enseñándoselo a los niños con sus primos o con sus mismos amiguitos de la escuela, o simplemente los niños ven que en la escuela venden papitas, es que a mi amigo le mandaron, no sé, unas galletas o algo así. Y los niños también quieren desarrollar esos malos hábitos que en realidad a lo mejor ni siquiera los tenían, pero de todo lo que se ve, porque realmente, pues desafortunadamente aquí en México, y aunque ya le bajaron a ese consumo, pero se sigue viendo que se consumen sabritas, galletas, refrescos sobre todo, entonces es difícil que tú le cambies el chip a un niño cuando en realidad pues le tienes que cambiar el chip a los papás. Entonces, si ellos ya traen una mala alimentación, un sedentarismo, exacto, malos hábitos, pues se lo están enseñando a los niños, y los niños pues de dónde o sea, ¿cómo te van a decir ellos auxilio? O sea, pues ellos lo están viendo en su casa, entonces es muy difícil como quitar todo eso, pero bueno, pues es a lo que nosotros nos enfrentamos, como tú dices, o sea, día a día hay que estar reeducando a los mismos pacientes, ¿verdad? Wow. Oye, qué interesante lo que acabas de decir. A los que tienen que educarse son los papás, más que los niños. Los niños, y es cierto lo que dice la licenciada Aranza, los niños aprenden de papá y de mamá. Entonces, si papá y mamá comen mal, el niño también. Y lamentablemente tenemos un hábito, o las mujeres que tienen hijos ahorita pequeños, tienen un mal hábito de ponerles de lonche o de comida lo más sencillo y lo más fácil, que son las galletas, que son las frituras, que son los refrescos, y las galletas tienen demasiada azúcar, igual que hay algunas bebidas, no voy a mencionar marcas, bebidas pintadas con mucha azúcar, ¿sí? Que usted ya sabe a cuál me refiero, empieza con F, y que se hizo bien famoso. ¡Ay, sí, qué rico! Yo creo que esa bebida tiene como 10 o 15 cucharadas de azúcar, y lo demás está pintadito, no tiene fruta. Dice que es fruta, pero no es fruta. Entonces hay que tener muchísimo. Los jugos, por ejemplo, esos jugos que te venden las marcas comerciales, ¿se deben de consumir, Aranza, o no? Porque ahorita estoy viendo en el mercado, vas al súper y dicen jugo 100% natural,
jugo sin azúcar añadida, y luego lo pruebas y saben bien dulces, caray. Claro, y principalmente si te vas al reverso del empaque, ahí te puedes fijar en los ingredientes y el principal ingrediente es azúcar, jarabe de fructosa, etcétera. Entonces yo lo que procuro siempre decirles es, a ver, si le vas a dar una cajita de jugo al niño o un bote de jugo, pues mejor dale la fruta completa, o sea, se va a saciar muchísimo más a que si se toma 200 mililitros de juguito, que a lo mejor por practicidad lo pudieran llegar a ofrecer, pero al final, pues, si es tu hijo, pues procura darle la mejor opción que tienes, ¿no? Y de una u otra forma también, pues la fruta es muchísimo más económica, es muy fácil de conseguirla. Aquí en México, pues tenemos demasiada variedad de frutas y hay fruterías en todos lados, y ya estás en el súper, pues cómprale una naranja, una caja de fresas, lo que sea, o sea, va a ser muchísimo mejor eso a que estarle dando el azúcar a cucharadas tal cual. Muy bien. Hay algo que sí quiero preguntarte tú como nutrióloga y que pues eres especialista en esto. Un día me di cuenta que las leches, las fórmulas de leche que venden para los bebés, porque me iba a hacer un licuado de proteína y decían, y también iba a hacer unos panes de proteína, y decía, de leche en polvo, pues. Entonces, me fui a comprar la leche en polvo, ¿sí? De esa que le dan a los bebés, que se supone que debe de tener mucha proteína. Y resulta que descubrí, porque vi todas las marcas, a ver cuál era la que no tenía azúcar. Y resulta que todas tienen demasiada azúcar. Y de verdad, me quedé tan sorprendida, y esto es para los papás, las mamás que me están escuchando o las que están a punto de ser mamás. Incluso por eso nos encanta la leche en polvo, porque sabe bien rica. Sí, está bien rica. Está llena de azúcar. Y la que quieras, la marca que quieras, especial para bebé recién nacido. Me sorprendió y quería saber qué tanta azúcar tenían para probarla, y compré varios botecitos, los que había pequeños, ¿verdad? Porque pues no los necesitaba, no me iba a comprar un bote grande, y bueno, terminé y lo regalé, uno de ellos, una de las marcas, y todo estaba demasiado dulce. ¿Qué pasa con este tipo de alimentación donde se supone que le estás dando al niño, ¿sí? Hay muchas mamás que ya no le están dando pecho al niño porque ya les dieron 6 meses y ahora le dan fórmula, ¿sí? Y son estas fórmulas de las que te estoy hablando. Hay otras que no pueden dar pecho porque no tienen suficiente leche en sus pechos, y tienen que darles fórmula. ¿Qué pasa con esto? ¿Es recomendable que no los estamos induciendo al consumo de azúcar desde que son bebés? Sí, definitivamente hay muchas marcas que ahorita, por ejemplo, las que son usualmente que les llaman fórmulas de continuación, que son las etapa 3, definitivamente ya no se recomienda seguir ese consumo. A partir del año, de hecho, los niños ya pueden tomar leche de vaca natural, porque precisamente por lo que tú comentas, esas fórmulas etapa 3 o de continuación están llenas de azúcar, que los niños, pues de lo que estamos hablando es que no necesitan consumir eso. Y pues desafortunadamente es lo que se ve, o sea, en la televisión es lo que vemos, como que, ay, mira, está llena de vitaminas y Exacto. Está fortificado. Eso es lo que te vende. Entonces, pues sí, o sea, definitivamente no promoverlo, o mejor pues cambiarlo por el lácteo, o sea, tal cual la leche de vaca ya sí cumplió los 12 meses y si no tiene ningún tipo de alergia, etcétera. Okay. O precisamente la lactancia materna exclusiva, ¿verdad? Hasta los 6 meses, y ya después, aunque sí hay fórmulas que no es que contengan azúcar añadido, pero la misma lactosa pues tiene su azúcar natural, por así decirlo. Entonces es inevitable que contengan esa cantidad que la leche tiene, tal cual, ¿no? Pero ya sí estamos viendo como adicionado y al reverso tú ves que en los ingredientes está agregada el azúcar, definitivamente no, o sea, no es recomendable. Muy bien, pues tenga muchísimo cuidado de lo que le da a tomar a su hijo pequeño, aunque tenga 1 año, tenga 6 meses, lea siempre la cantidad de azúcar, porque la verdad me quedé
prendida. Sí sabía bien rica y así sola, sin necesidad de ponerle agua. Es deliciosa y te da otro sabor incluso al pan y a ciertos postres, pero es por la gran cantidad de azúcar que tiene. Tenga muchísimo cuidado. Voy a hacer una pausa y regreso con el doctor Octavio, Vega Mendoza, que él es geriatra, y también regreso con Anthony Silva. Muchísimas gracias para que nos cuente su testimonio. Gracias a ambos, gracias también al doctor, gracias también a Aranza. Vamos a hacer una pausa y regresamos. El próximo 14 de noviembre es el Día Mundial de la lucha contra la diabetes. Y los únicos que podemos luchar contra la diabetes somos nosotros mismos. Está en nosotros vencer la diabetes. Y solamente es cambiando hábitos. Tan simple y tan sencillo como eso. Regresamos después del corte. Continuamos en retos de esta mañana. Estamos hablando de la diabetes. Tenemos que recordar que el próximo 14 de noviembre es el Día Mundial de la lucha contra la diabetes. Y tenemos que luchar, tenemos que hacer un esfuerzo. Los tacos son bien ricos, sí, y el pan es delicioso, los postres son riquísimos y está bien, pero con medida, poquitito. No con exceso. Vamos a hablar con el doctor Octavio Vega Mendoza. Él es geriatra y especialista en el manejo integral del adulto mayor. Doctor Octavio, gracias por estar acá. Y los adultos mayores, la mayoría de los adultos mayores que usted atiende tienen diabetes. Sí, Leti, gracias por la invitación. Estábamos, de hecho, ahorita comentando que, bueno, en los adultos mayores es mucho más común la presencia de diabetes. De hecho, el doctor Navarrete comentaba que en general es un 10% en la población, pero en este grupo etario de los adultos mayores sube hasta casi un 33% de los pacientes geriátricos tienen diabetes diagnosticado y hasta casi un 30% presenta datos de prediabetes. Sí, y hablábamos que, bueno, el mantener estilos de vida malos y crónicos, digámoslo así, el estar consumiendo alimentos con altos niveles de carbohidratos, de glucosa, va, digamos así, fatigando al páncreas y llega un momento en que, bueno, el páncreas disminuye la secreción de insulina y, bueno, la edad y los años que se llevaron estos malos hábitos, pues es un factor de riesgo para tener diabetes. Por eso... Diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2. Ajá. Por eso, en los pacientes adultos mayores, pues es mucho más frecuente la presencia de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿cuál es la recomendación para aquellas personas que no sean diabéticas, sí, y que no quieran llegar a ser adultos mayores con diabetes? ¿A qué edad hay que disminuir la ingesta de carbohidratos? Yo creo que a ver, siempre. Sí, o sea, lo ideal siempre es desde la niñez que consuman la cantidad correcta de calorías de acuerdo a la etapa de vida en la que están, a la edad en la que tienen. Por eso el apoyo de un nutriólogo que nos ayude a calcular en base a nuestra actividad física, nuestra estatura, nuestra edad, la cantidad de calorías correcta y la distribución de esas calorías entre carbohidratos, proteínas y grasas y el tipo de carbohidratos que debemos de consumir. Eso es lo ideal, porque la verdad es que estamos educados en cuestión de nutrición en base a lo que la mamá le enseñó y la mamá lo que la abuelita le enseñó y así nos vamos, pero realmente si uno de ellos no tiene unos buenos hábitos, pues nos van a enseñar esos malos hábitos, los vamos a adoptar y se los vamos a heredar a nuestros hijos. Entonces, por eso la importancia de que un nutriólogo que es un experto en la alimentación nos haga ese cálculo y nos diga cuánto es lo correcto, incluso desde la edad gestacional, desde que la mujer está embarazada. No es lo mismo en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, el tipo de alimentación, el lactante, el niño, el adolescente, el adulto entre 20 y 50 años, el adulto mayor de 65 años. Cada uno tiene una alimentación diferente de acuerdo a su estatura, a su edad, si es hombre, si es mujer, la cantidad de músculo que tiene, la actividad física que realiza, todo es muy independiente. Entonces, ese conjunto de características que toman en cuenta los nutriólogos para ajustar la alimentación es lo ideal para evitar el desarrollo de diabetes. Muy bien. Doctor Octavio, en el caso, por ejemplo, de las personas adultas mayores que apenas están teniendo pues estos problemas de diabetes ya que apenas se les acaba de detectar a los 65, 70 años porque antes no la tenían, o que son prediabéticos también, ¿esto se puede de alguna manera revertir o controlar con los adultos mayores?
Se puede llegar a controlar, incluso llegar a niveles de glucosa, digamos, casi a la normalidad. Pero en este caso de los adultos mayores, sí voy a comentar que siempre es necesario valorar todo lo que rodea al adulto mayor, porque el adulto mayor, por lo general, tiene ciertas condiciones que te van a condicionar qué medicamentos eliges, ¿sí? Porque en ocasiones los adultos mayores tienen problemas visuales, o tienen pérdida de peso, ¿sí? O tienen problemas de memoria, o ya no pueden levantarse. Entonces, hay ciertas condiciones en los adultos mayores que es necesario utilizar una herramienta que utilizamos los geriatras que se llama valoración geriátrica integral para elegir el mejor medicamento. Por ejemplo, si tiene pérdida de peso, evitar medicamentos que condicionen pérdida de peso, ¿sí? Si tiene daño o deterioro de la función renal, ajustar los medicamentos o elegir un medicamento que ayude a que no se deteriore la función renal. Valorar en ocasiones a la red familiar, porque si tiene ya problemas de memoria, es difícil en ocasiones el riesgo de que pueda tener hipoglicemias o eventos adversos que en ocasiones es mucho peor, ¿sí? Los eventos de hipoglicemia son en ocasiones mucho más riesgosos que el tener cifras de glucosa, de hecho, de hecho, los objetivos deben de individualizarse, ¿verdad? Se deben de clasificar a los adultos mayores, si son sanos, si ya tienen deterioro cognitivo, etcétera, etcétera. Por eso es importante hacer toda esta valoración, ¿verdad? Muy bien. En el caso, voy a hacer otra pregunta. La neuropatía diabética, ¿qué es? Y si lo pueden padecer también personas jóvenes con diabetes, porque es algo que hemos escuchado mucho últimamente y hay mucha gente que a lo mejor está confundida con ciertos dolores y van a los médicos a los que no deben de ir. Doctor. Correcto. Sí, la neuropatía diabética es la complicación más común de la diabetes. Hasta el 30% de las personas con diabetes padecen neuropatía diabética. ¿Qué es esto? Lo que sucede es que el nervio tiene una cobertura que se llama mielina, y a esa mielina le lleva a la sangre unos pequeños vasitos, unos capilares que se llaman vasa vasorum, que cuando la glucosa está alta, daña esos pequeños vasitos, no llega a la sangre a la mielina, el nervio se desmieliniza y empieza a funcionar de manera incorrecta, sobre todo mandando pérdida de la sensibilidad y mandando sensaciones de dolor al cerebro. Eso es lo que es la neuropatía por diabetes. Okay. Esto es totalmente prevenible. Si la diabetes está controlada, esto no sucede. Ya. Aunque hemos visto casos que todavía no tienen diabetes, tienen prediabetes, por ejemplo, o resistencia a la insulina, que son pasos previos a la diabetes, y desarrollan diabetes. Y esto es por el aumento de los niveles de insulina. Okay. Entonces, es una complicación. Generalmente se empieza con pérdida de la sensibilidad en las manos, en los pies, que continúa con un dolor tipo ardoroso, como una sensación quemante, principalmente en la planta de los pies, en la noche. Eso es lo más común de neuropatía por diabetes, aunque hay muchos tipos de neuropatía por diabetes. Muy bien. ¿Y eso lo tiene que atender un endocrinólogo? En un principio sí, cuando van empezando se atiende principalmente la sensación de dolor. El control de la diabetes es lo que mejor funciona, el 50% de las veces con el puro control de la diabetes mejora la neuropatía por diabetes. Y cuando ya son neuropatías muy severas que no responden a los tratamientos normales para neuropatía, se refiere a un neurólogo que es el especialista en dolores neuropáticos. Muy bien. Me voy ahora, si me lo permiten, con Anthony. Anthony Silva. Ella, pues, una chica muy joven, muy guapa. Gracias. Desde los 7 años padeces de diabetes, mi querida Anthony. Platícanos, por favor. Así es, pues desde los 7 años, como comentas, vivo con diabetes tipo 1 infantil. A diferencia de lo que hemos estado platicando, pues las principales consecuencias o la diabetes que hoy en día se está viendo más, pues es la diabetes tipo 2, ¿no? Yo en lo personal, igual que quizá como mucho radioescucha, he tenido procesos quizá difíciles, complicados de aceptación en este padecimiento, pero lo importante es irnos siempre de la mano con los especialistas, el tomar una conciencia y el saber que en nuestras manos va a estar el si queremos estar bien hoy, mañana y en un futuro, ¿no? Muy bien. Y en tu caso, Anthony, ¿cómo se dieron cuenta que tenías
diabetes? Pues es muy fácil, váyame, en darnos cuenta cuando nos detectan el diabetes tipo 1 porque entramos en una cetoacidosis, en un proceso del cuerpo donde ya tiene demasiada azúcar en el organismo, que ya tenemos que estar orinando a cada rato, orinamos literalmente azúcar, como quien dice, y es un cambio de un día a otro. Mis papás vieron que estaba adelgazando muchísimo, que ya tenía mucha sed, todo el tiempo estaba pidiendo agua, todo el tiempo iba al baño, en la noche a veces ni siquiera podía aguantarme porque tenía que ir 5 o 6 veces a hacer pipí, ¿no? De ahí me llevaron al hospital, entré con 785 de glucosa, Wow. casi por entrar en un coma. Y pues de ahí empezó todo mi proceso, ¿no? Mi proceso de aceptación de conocer este padecimiento, porque en aquel entonces no había tanta información como la hay hoy en día y había muchísimos tabús que también hay que ser conscientes que si tenemos un buen control vamos a tener una buena calidad de vida y que lo que un paciente con diabetes hace, que se cuida, tendría que hacerlo cualquier persona, aunque no tuviera una enfermedad, el cuidarnos bien, en alimentarnos, hacernos exámenes cotidianamente, hacer ejercicio, estas cosas que tendríamos que hacer para evitar no solo la diabetes, sino cualquier otra enfermedad que se da por los malos hábitos, ¿no? Entonces, pues así fue mi proceso. Ya hoy en día tengo 29 años, ahí háganle cuentas. Yeah. Ya tengo muchísimo tiempo viviendo con diabetes, que gracias a muchos expertos, doctores y estudios, pues he aprendido cada vez más de ella y aprender a aceptar y vivir con esta condición de vida, ¿verdad? Oye, y ha sido un proceso difícil, te tienes que estar inyectando constantemente, ¿es algunas veces al día o a la semana o cómo es? Pues es siempre. Realmente Ajá. la diabetes tipo 1, como comentaban los especialistas hace rato, pues ya no producimos la hormona de insulina, entonces tenemos que hacer todo este trabajo que hace tu páncreas por default de una manera externa. O sea, cada vez que yo como, tengo que contar los carbohidratos que coma, hacer una división, depende cuánta insulina me tengo que poner por carbohidratos y de ahí sacar las unidades. Entonces, uso insulina lenta por la mañana de acción de 24 horas e insulina rápida antes de cada alimento. Wow. Así es. Y es inyectada. Inyectada, así es, con una pluma de insulina. Hoy en día, como comentaba al inicio, hay muchísima tecnología, innovación y demás, que es una pluma que llevas en la bolsa, no necesita ser refrigerada después de ya ser abierta, que no esté expuesta a más de 28 grados y pues bueno, ya es algo como un poco más sencillo de hacer que antes cuando era niña y tenía que llevar una hielera a la escuela con una jeringa y con un bote de insulina, ¿no? Ok, y bueno, ahorita estás súper bien, siempre estás bien, te sientes bien. Pues no diría que el 100% del tiempo, porque realmente la diabetes es complicada de controlar, ya hablando desde una experiencia, pero siempre intento hacer lo mejor posible, ¿no? Hay cosas que yo no puedo controlar y yo comento en alguna de las pláticas que doy, el hecho de que si hoy voy a salir de la rutina y no tomé en cuenta que iba a correr el día de hoy y resulta que corrí y me inyecté antes de comer y no tuve en cuenta eso, pues quizá va a salir una hipoglucemia, una baja de glucosa, ¿no? Y igual cuando llega mi periodo y todo lo hormonal tiene un impacto en mi glucosa, tengo que hacer un ajuste en la insulina para que durante mi periodo pues mi glucosa no tenga una hiperglicemia, una alta de azúcar en sangre, ¿no? Entonces son diferentes factores que tenemos que tomar, principalmente los que vivimos con diabetes tipo 1 24/7, ¿no? Siempre les digo, yo estamos pensando todo el tiempo qué vamos a hacer, qué estamos haciendo, qué va a ser más tarde, si hoy me voy a levantar a las 8, voy a comer a las 2, cuánto tiempo voy a tener de ayunas, qué voy a comer, si salgo de viaje, voy a caminar todo el día o solo voy a caminar 3 horas, voy a estar expuesta al sol, etcétera, 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 ¿no? Es esta condición que nos ayuda a conocernos y a casi programar todo nuestro día para estar la mayor del tiempo posible en rango. Muy bien, ¿en la familia ya había otros casos de diabetes infantil? No. Soy la única persona ni con diabetes tipo 2. Wow. ¿Esto suele suceder, doctor? Es correcto, no es una condición genética. Ajá. Por ejemplo, si una mamá tiene diabetes, la posibilidad de que el niño tenga diabetes es únicamente del 3%. Si los dos papás tienen diabetes tipo 1, la posibilidad es del 6%. Realmente no es una condición genética, es una condición de novo que no se sabe exactamente por qué se generan estos anticuerpos, pero la principal hipótesis es que tenga que ver con condiciones virales, condiciones ambientales que desatan una reacción incorrecta del cuerpo que genera anticuerpos que destruyen las células beta del páncreas. Muy bien. Entonces, hasta ahorita se ha estudiado bastante en cuanto a diabetes tipo 1 para encontrar la causa, porque de esa manera se puede encontrar
una prevención, ¿verdad? O sea, no hay ahorita ningún estudio que pueda decir es por esto. No. Hasta ahorita hay ciertas hipótesis, la principal es la de cuestiones virales. Hay ciertas vacunas que se están intentando o estudiando para tratar de prevenir el desarrollo de diabetes tipo 1, y en cuestión de tratamientos hay como el que ella utiliza, que es el esquema basal-bolo, de una insulina basal con insulina rápida antes de cada alimento para controlar la glucosa después de los alimentos. También están las bombas de infusión de insulina, que son aparatos que están introduciendo insulina de manera permanente y que el mismo paciente controla sobre la dosis que se va a poner a la hora de los alimentos. Y lo que estamos esperando, con muchísima esperanza, tanto los pacientes como nosotros como endocrinólogos, son los páncreas artificiales. Bombas de insulina con inteligencia artificial que tengan la información de niveles de glucosa y que vayan aprendiendo del paciente para ajustar sus dosis de insulina y que hagan todo automáticamente, precisamente para que no haya ese desgaste del paciente en cuanto a estar pensando sus niveles de glucosa. Oye, qué padre. Y ese ya está, ¿cuándo? Está en estudios. Está en estudios son muy buenos, muy prometedores. ¿Ya tienen años estudiando el páncreas artificial? Es correcto. ¿Sí? Sí, ya tiene mucho tiempo y ahorita los últimos estudios han salido bastante bien. ¿Y se quitaría el que tiene si te ponen ese? No, el páncreas se queda, es nada más es una bomba que va externa, que introduce insulina, que tiene un sensor de glucosa, que con inteligencia artificial va tomando ajustes o haciendo cálculos para introducir la cantidad correcta de insulina todo el tiempo. Es que ya ahorita con la inteligencia artificial todo lo puedes hacer. Así es. ¿Y es una bomba? ¿De qué tamaño? ¿Es pequeña? Como un beeper. Sí, como un beeper. Como en aquellos tiempos se usaban los beepers, yo creo que ahorita los niños o adolescentes no lo conocen, pero un cuadrito. Que lo pones con una manguerita de cierta distancia que va conectada al estómago o es a nivel intersticial, no llega tan profundo, entonces es como un catéter que tienes adentro de plástico que te está aventando la insulina. Sí, interesante. Qué interesante. Yo creo que no tarda en salir. ¿Estamos de acuerdo? Desde hace muchos años la estamos esperando. Ok, pues esperemos que pronto sea ya una realidad para todos los mexicanos, pero para imagínate, para los que tienen diabetes tipo 2 y que quieran seguir comiendo, pues va a ser, me pongo la bombita ya, ¿sí? Entonces, pero no se trata de eso. Hablando de comida y de alimentos, mi querida Aranza, qué es lo ideal, por ejemplo? Porque los niños son niños, ¿no? Y yo hablando principalmente y pensando en los niños que van a ser en unos años más los adultos que quizá van a llegar, porque cada vez vemos a más niños y niñas con diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que siempre decimos, mándale fruta, mándale un sándwich, siempre decimos lo mismo? ¿Qué es lo que tengo que hacer como mamá para darle a mi hijo la cantidad o a mi hija de calorías que necesito? Porque siempre hablamos de carbohidratos, siempre hablamos de carbohidratos, pero la gente no sabe exactamente cuántos carbohidratos puede consumir mi hijo o mi hija. O sea, si le doy papitas ya no le puedo dar. Estamos hablando de niños que te van a pedir algo que tiene carbohidratos, que tiene azúcar, que tiene grasa y que a lo mejor no puede sustraerlo al 100% de consumir eso. Pero pensando, oye, bueno, si le doy a mi hijo o a mi hija unas papitas, ¿qué tengo que hacer para no elevar la cantidad de ingesta de carbohidratos? ¿Qué es lo que ya no le tengo que dar? ¿O cuánto sí le tengo que dar al día de algo que él o ella me pida? Lo ideal, o sea, en general, no vamos a privar a nadie, como decimos también en la consulta. No quiere decir que ya nunca te vas a comer un brownie, que ya nunca te vas a... O sea, porque pues hay cumpleaños, vienen las fiestas de diciembre, hay demasiados eventos, pero lo ideal es controlar la porción. O sea, y pues fijarnos, por ejemplo, el plato que tenemos que esté conformado por todos los grupos de alimentos, que tenga un carbohidrato, en este caso, no sé, por ejemplo, lo típico que comemos en las casas que cocinan, pues arroz, ok, ya tengo mi arroz, pero no nada más comer arroz, porque pues ya estaría comiendo puro carbohidrato. Si a tu hijo le gusta el aguacate, pues ponle aguacate, o si ya cocinaste con aceite, ya no agregues más,
o ya no le pongas al arroz arriba o acompañarlo con algo más de carbohidratos, o sea, fideo o así. Escoger uno que sea de buena calidad, en este caso, por ejemplo, si vamos a escoger el arroz, pues de preferencia que sea un arroz integral, o escoger en este caso quinoa, o las tostadas de maíz, así. Agarrar también sobre todo algo de proteína para que no nada más se llene con el puro carbohidrato, porque a la hora ya le va a dar hambre al niño. Entonces vamos a escoger preferiblemente una buena cantidad de proteína, ¿Cómo cuál? pollo, pescado, carne, atún, picadillo, la proteína que se tenga. Los frijoles. De hecho es una muy buena fuente de proteína vegetal, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las habas, que también lo podemos incluir, que por ejemplo en la noche, que es como que cuando más se te antoja, no sé, que unas tostaditas con frijoles, bueno, ya tienes una muy buena combinación, que es el maíz con una leguminosa, que en este caso es el frijol. Puedes agregar, como les dije, una grasa y aparte, pues, no sé, le pones pollo. Y en realidad esa es una comida muy fácil, está súper completa y pues yo creo que a muchísima gente le gusta. Ahora, como les decía en un inicio, no se trata de que elimines por completo ese tipo de comida, por decirlo así, chatarra, como son los pasteles, las papitas, las galletas, etcétera. Pero ahorita, afortunadamente, hay muchísimas marcas que te ofrecen buen sabor y una buena composición en cuanto a ingredientes, que ya no esté hecho con harina integral. Por ejemplo, ahorita para muchas cosas meten la harina de almendra, la avena, amaranto tostado, que la verdad son muy buenas opciones. Entonces creo que si se lo vas inculcando desde chiquitos a los niños, van agarrando esos sabores y no nada más están acostumbrados a todas las galletas muy dulces o a la fruta con yogur y aparte miel. Entonces, irlos acostumbrando desde chiquitos para que estén familiarizados con los sabores que no son extremadamente dulces y ellos también puedan ir creciendo con ese tipo de paladar, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, si me lo permiten voy a hacer una pausa, regreso con el doctor Octavio Vega Mendoza, geriatra, para seguir hablando también de este tema y los adultos mayores, sí, sobre todo los adultos mayores que no nada más a veces padecen diabetes, sino también de otras enfermedades que pueden complicar la diabetes, ¿sí? Hacemos la pausa y volvemos con más. Entonces, estamos hablando de la diabetes y nos vamos con el doctor Octavio Vega Mendoza, geriatra, de las complicaciones en los adultos mayores, ojo, ¿sí?, que recientemente o que ya tienen tiempo arrastrando con la diabetes. Se puede complicar aún más hasta llevarnos a una insuficiencia renal, ¿es correcto? Sí, es correcto, Leti. Sí, es necesario prevenir las complicaciones y por eso es necesario desde que se diagnostica pues tener los niveles más controlados que se pueda. Y comentábamos que en los adultos mayores pues sí es un reto digamos el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 porque hay varios factores que digamos complican un buen apego al tratamiento, como la presencia de otras enfermedades, como ya hablamos, hay algunas enfermedades que aumentan la prevalencia en los adultos mayores. Una de estas, por ejemplo, es la depresión. Uh-huh. ¿Sí? La depresión también dificulta el apego al tratamiento, ¿sí? También, pues, una mala red social, ¿sí? La presencia de, ya dijimos, problemas visuales o alteraciones en la movilidad que tengan dificultad para aplicarse la insulina. Sí, incluso hasta en ocasiones hay que valorar pues la capacidad financiera y en general pues individualizar, como comentábamos, el manejo de cada paciente adulto mayor dependiendo de sus características, ¿sí? Tratando de evitar que nosotros, digamos, tengamos una complicación, por ejemplo, evitar la hipoglicemia. Sí, porque uh-huh. dijimos que los adultos mayores son un grupo que tiene deterioro cognitivo, tiene problemas visuales, ¿sí? Y no es que no vayamos a tratar la diabetes, sino que tenemos que fijar nuestros objetivos, porque hay pacientes adultos mayores que
es muy heterogénea la población. O sea, hay un paciente de 70 años que está sano, hay un paciente de 65 años que tiene ya complicaciones de diabetes mellitus, o sea, y hay que clasificarlos si es un paciente sano, ¿sí? Los objetivos casi son iguales, tener niveles de glucosa entre 80 y 130, o si son pacientes que ya tienen algunas comorbilidades y tienen ya problemas de deterioro cognitivo leve, o ya tienen alguna dependencia para alguna actividad que necesitan ayuda para hacer alguna actividad de la vida diaria. Uh-huh. El objetivo se ajusta un poquito y puedes llegar hasta tolerar entre 90 y 150, ¿sí? O pacientes que, digamos, ya están, digamos, o se clasifican como complicados. Puede ser que ya tengan más de 3 enfermedades, que ya tengan demencia avanzada o que ya estén en una etapa en donde se prefiere, digamos, evitar las complicaciones de un manejo intensivo, por ejemplo, con hipoglucemia antes que evitar a lo mejor las complicaciones de tener o niveles de glucosa en este rango para evitar las complicaciones a largo plazo, ¿verdad? Ya. Entonces se tienen que clasificar y los objetivos se tienen que individualizar y elegir el mejor medicamento dependiendo de los problemas que tiene, si tiene problemas cardíacos, etcétera, etcétera. Renales, si hepáticos. Tiene pérdida de peso, no agregar un medicamento que contribuya a la pérdida de peso, ¿sí? Ok. Un paciente con diabetes, doctor Navarrete, y que tenga hipertensión, ¿agrava su situación de salud? O que sea hipertenso y luego de la hipertensión nunca me cuidé, seguí comiendo mucho, ya me dio diabetes tipo 2. ¿Esto agrava tu situación de salud? ¿A qué te puede llevar esto? Es correcto. Mira, hay 6 factores de riesgo para tener un infarto o una embolia, Ajá. que es la causa número 1 de muerte en México. Una es el sobrepeso o la obesidad. Ajá. El otro es tener diabetes mal controlada, el colesterol elevado, colesterol LDL, triglicéridos elevados, la hipertensión y fumar. Mientras más factores de riesgo tengo, más posibilidad de que tenga un infarto, una embolia a una edad temprana. Ya. Entonces, por eso tratamos de que se controlen todos en general, Ya. para evitar o disminuir el riesgo de que esa persona vaya a tener un infarto o una embolia. Muy bien. ¿Por qué las personas que tienen diabetes tienen insuficiencia renal al grado de dializarse o de necesitar, bueno, ya cuando te dializas es porque ya tus riñones no funcionan, de que necesites un trasplante, que creo que es el órgano que más se solicita en nuestro país? Un trasplante de riñón a causa de la diabetes. ¿Por qué la diabetes me lleva a que mis riñones ya no jalen, ya no funcionen? Es correcto. Cuando la glucosa está muy alta en sangre, entonces la única forma que tiene el cuerpo de bajar esos niveles es diciendo a los riñones que la tiren a través de la orina. Entonces, cuando tenemos niveles arriba de 180 en general, los riñones empiezan a tirar glucosa a través de la orina. El problema es que cuando se está tirando glucosa a través de la orina de manera permanente, ese exceso de glucosa que se está tirando empieza a generar daño en los riñones. Entonces, ese daño hace que los riñones, su función es tirar lo que no sirve. Lo que no le sirve al cuerpo, lo tira. Por ejemplo, el nitrógeno, la urea, la creatinina, al cuerpo no le sirven para nada, lo tira a través de la orina. Uh-huh. Pero cuando los riñones se empiezan a dañar por el exceso de glucosa, los deja de tirar y se empiezan a acumular en la sangre. Cuando la urea, el nitrógeno, la creatinina se empiezan a acumular en la sangre, la persona se empieza a sentir mal. Empieza a sentir náusea, dolor de cabeza, cansancio, vómito, la piel les cambia. Son los síntomas de que están teniendo, de que los riñones no están funcionando y están dejando de tirar lo que deberían de tirar. Entonces, si dejan que eso progrese, pues cada vez se va a ir sintiendo más mal. Entonces, lo que se hace es algo que se llama diálisis peritoneal o hemodiálisis. Diálisis peritoneal es introducir un líquido, vamos a decir, limpio, para que jale todos esos para tóxicos, lavar, pues. Uh-huh. y poderlos sacar del cuerpo y que la persona no se sienta tan mal. Esa es la función. No mejora la falla renal, lo que hace es que la persona no se sienta tan mal. Vas a necesitar un riñón sí o sí. Es correcto. Realmente lo que es diálisis o hemodiálisis es nada más alargar la vida, en promedio 5 años, pero realmente no cura la falla renal. Entonces, y la hemodiálisis es a través de un aparato, saca la sangre, la limpia y la vuelve a meter sin esos tóxicos. Es decir, la gente que llega a esos niveles por no cuidarse. Es correcto. ¿Sí? De necesitar ya una diálisis,
la expectativa de vida es corta para ellos. Es correcto. Para tener falla renal por diabetes, en promedio son 20 años de mal control. Entonces es mucho tiempo de oportunidad que se le da a una persona para que se controle la diabetes para evitar ese tipo de daño. Es que he visto mujeres y hombres bien jóvenes a los 30 años de edad que necesitan un trasplante de riñón por una diabetes. O sea, de que la diabetes, que a lo mejor les detectaron a los 25 años, ¿sí? No la cuidaron y para los 30, 35 ya necesitan un trasplante de riñón, ya no les jalan los riñones. Es correcto, sí. Todo esto son complicaciones de diabetes que son 100% prevenibles. Eso, lo que hacemos nosotros todos los días es tratar de evitar que diabetes genere daño en el cuerpo. Una persona en buen control no le pasa nada. Uh-huh. Puede vivir con diabetes toda la vida y no va a generar ninguna complicación. El problema son los que se descuidan, que no se checan, no toman sus medicamentos, no acuden a checarse. Pues esas personas pues van directo a generar las complicaciones y luego ya vienen a consultar cuando ya tienen las complicaciones. Cuando ya te sientes mal, como somos los mexicanos, ¿verdad? Uh-huh. Hasta que ya no podemos es cuando vamos con el médico. Y bueno, quiero hacerle una pregunta y ya hace un momento hacía una observación, Anthony, que estoy de acuerdo con ella, pero pues ella que tiene tantos años ya es una experta también en el tema después de vivir desde los 7 años de edad con diabetes. Y es cierto, es bien común que escuchemos a la gente, ¿cuál diabetes tienes? ¿De la buena o de la mala? Sí. Y yo siempre cuando escucho eso, una vez sí me quedé, ay, ¿a poco hay diabetes buena? Pues yo quiero que me dé de esa, ¿verdad? Sí, porque cuando dices bueno, pues estás hablando de algo muy padre, ¿no? Claro. Lo bueno es bueno, pues, como lo dice la palabra. Pero por favor explícanos, Anthony, esto de la diabetes buena y mala, porque de repente se convierte en un comentario muy coloquial y muy popular. Sí, y muy mal aplicado realmente. Digo, hay muchísimos pacientes con mucha falta de información, a pesar de que ya tengan 20 o 30 años viviendo con diabetes, nunca se dan el tiempo de realmente conocer la enfermedad o el padecimiento con el que están viviendo, ¿no? Y suele pasar mucho que me preguntan a mí, oye, tú tienes diabetes de la mala, ¿verdad? Porque te inyectas insulina, y también llegan muchos pacientes tipo 2 o pacientes que conocen a más pacientes y dicen, oye, es que mi vecino ya debe estar bien mal porque le pusieron insulina. Ojo, ponerte insulina no significa que estés mal relativamente, sino significa que con la insulina te van a prolongar tu calidad de vida. Entonces, quiero dejar muy en claro este tabú, porque sí, probablemente llegó a la insulina porque no tuvo un buen control, pero ya con la medicina tomada ya no va a lograr tener un control. Entonces, el endocrinólogo agrega la insulina para que pueda tener un mejor control y evitar todas estas complicaciones que ya hemos mencionado, ¿no? Que son de las principales causas de muerte en México. Entonces, todas las diabetes, porque hay muchísimos tipos, 5 tipos de diabetes, que si no las cuidamos, si no las controlamos, va a haber una consecuencia a mediano y largo plazo. Pero si tú eres un paciente responsable y cuidas tu padecimiento, vas a tener una buena calidad de vida, siempre y cuando tú lo desees. Entonces, para ser claros, no hay diabetes buena. Todas las diabetes son malas, pero malas como Teresa, ¿verdad, doctor? Pues generalmente yo no los clasifico de esa manera. Yo lo que digo, la forma en la que lo clasifico es el paciente que sí se cuida y el que no se cuida. Okay. Ese me dice. Pero la diabetes es mala, pues. Si la dejamos a que pase lo que pase, sí. Ajá. Si no me checo, no me cuido, no tomo mis medicamentos, sí, me va a ir muy mal. Okay. Pero si hago todo lo contrario, me cuido, me checo, me tomo mis medicamentos, acudo con mi médico y me están haciendo mis ajustes, no me va a pasar nada. Hay personas con diabetes que son más sanas que personas que no tienen diabetes. Ah, ok. Claro. Muy bien. Por ejemplo, me tocó el caso de una chica que estaba en Boston estudiando, y ella tiene diabetes tipo 1 desde los 4 años. Ella es muy cuidadosa, hace ejercicio, come sanamente, se checa sus niveles de glucosa, se aplica su insulina, anda perfecta. Y su roomie dice, oye, no sé cómo le hace, se la pasa comiendo y come postres y tiene sobrepeso. Oye, o sea, precisamente no tiene la conciencia del cuidado, independientemente de que ella tiene diabetes o no. Si ella se cuida, pues no va a tener ningún tipo de problema. Definitivamente. Sí. Yo agregaría el mejor quitar la diabetes es mala en sí, porque, por ejemplo, en mi tipo de diabetes, pues yo no decidí tener diabetes. No, a lo que me refiero es que no hay diabetes buena y mala. Sí, la diabetes es mala. Sí,
¿sí? Cualquier Como cualquier enfermedad. Así Estamos es. de acuerdo. Sí, Ajá. siempre y cuando, como comentaba el doctor, o sea, tener el que sí se cuida y el que no se cuida, que sabes que el que no se cuida a mediano o largo plazo va a tener consecuencias negativas y va a tener una diabetes quizá en este caso con complicaciones muy graves a un paciente que si lo hacemos consciente, si tiene la facilidad económica, si tiene los recursos, si se puede cuidar, pues puede lograr tener una muy buena calidad de vida, ¿verdad? También me gustaría ser muy puntual en esto, la diabetes no siempre el paciente llega a complicaciones por no cuidarse, muchas veces por falta de recurso, porque la diabetes es un padecimiento muy, muy caro hoy en día, aquí en México por lo menos, porque en algunos otros países el gobierno te da todo lo que ocupes, hasta bombas de insulina, sensores, monitoreos continuos, y aquí no, aquí realmente el paciente o tiene que tener un seguro de gastos médicos mayores o tiene que tener una solvencia económica bastante alta para poder decir, tengo toda la tecnología y tengo todo lo nuevo para estar al 100, ¿no? Pero esto tampoco quiere decir que con los medicamentos que nos dan nuestros gobiernos o con los medicamentos quizá un poco más económicos no logremos estar bien. Siempre va de la mano con un querer es poder, ¿no? Exacto, definitivamente, Anthony. Doctor Octavio, adelante. Sí, y comentar pues que actualmente pues las opciones farmacológicas hay mucha variedad de medicamentos que nos ayudan a tener un buen control sin complicaciones, ¿verdad? Claro. O sea, actualmente no hay una justificación, digámoslo así, para no tener un buen apego. Claro. Muy bien, perfecto. Se nos está acabando el tiempo, ya estamos terminando este tema tan interesante que no lo debemos dejar de lado, tenemos que ser bien cuidadosos y cuidadosas con nuestros hijos, con nosotros mismos, sobre todo con la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 prácticamente se puede evitar, ¿sí? Se puede evitar si uno cambia los hábitos alimenticios. La 1, como la que tiene Anthony, pues bueno, son cosas que ella no puede controlar como muchas otras personas, pero los demás sí podemos controlarlo, ¿verdad? Y yo creo que con eso nos quedamos, que depende de nosotros. La diabetes tipo 2 se puede evitar si tú cambias tu manera de comer, tus hábitos alimenticios y haces que tus hijos también lo cambien, ¿sí? Porque pues no te gustaría tener una hija de 15 años con diabetes o un hijo de 13 años con diabetes, con hipertensión también, que ese es el problema también que tenemos en muchos de los menores de edad, la hipertensión que ya se está presentando en niños de 8 años, de 10 años, de 13 años, cuando antes pues esto era como que muy lejano, ¿no? Y hay que cuidarnos mucho. Les agradezco a los 4. Gracias a Anthony. Gracias, Anthony, por tu tiempo, por tu testimonio tan valioso. Anthony Silva, gracias. Muchísimas gracias. Que tengas un extraordinario día. Gracias. También gracias a la licenciada Aranza Alcocer, nutrióloga. Gracias, Aranza. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias al doctor Francisco Navarrete Acosta, especialista. Muchísimas gracias, doctor Navarrete. Muchas gracias a ti, Leti, por la invitación. Y también gracias al doctor Octavio Vega Mendoza, geriatra. También sí, muchísimas gracias, doctor. Gracias a los 4, que tengan un extraordinario día y esperemos pronto seguir viéndonos para hablar de este tema y esperemos avances importantes en materia de salud pública y sobre todo de la diabetes. La podemos desterrar si queremos, nada más. Querer es poder, como dijo Anthony. Muchísimas gracias, que tengan extraordinario domingo y los esperamos mañana en punto de las 2. Bonito domingo.